Revelado, se burló de ella por su peso, sin saber que esperaba el hijo del increíble millonario. Valentina caminaba por las calles empedradas de su pequeño pueblo, con la cabeza gacha y el corazón acelerado. La vida en el consultorio médico era un eco constante de risas y comentarios burlones sobre su figura robusta. A pesar de su dedicación y el amor que sentía por su familia, sus colegas la hacían sentir menospreciada. Cada día se despertaba con la esperanza de que hoy, al menos unas palabras de ánimo, en lugar de burla, iluminarían su jornada. Pero la realidad era otra. El peso de sus inseguridades y el deseo de ser vista más allá de su apariencia la consumían. Aquel día un estremecimiento recorrió su cuerpo. Sintió un pálpito diferente, algo vibrante y desconocido. Decidida a comprender qué sucedía, se dirigió al médico. La consulta, que debería ser rutinaria, se transformó en un torbellino de emociones, cuando, al recibir la noticia que cambiaría su vida, el miedo y la felicidad colisionaron en su pecho. Estaba esperando un hijo. Una mezcla de alegría y pavor la invadió. ¿Cómo enfrentaría esto sola? En su mente, las voces de sus compañeros resonaban. ¿Cómo podría ser una buena madre con esa apariencia? La presión y el juicio comenzaban a estrellarse nuevamente contra su autoestima. Sus pensamientos se tornaron aún más turbulentos cuando Alejandro, su exnovio y un empresario hecho a sí mismo, regresó a su vida. Al verla, no pudo contenerse y lanzó una risa despectiva, acompañado de palabras hirientes que parecían retroceder a la Valentina insegura de antaño. «Te has dejado ir, Valentina. ¿No te has dado cuenta de cómo se ve la gente que logra algo en la vida?» Ese momento fue una ráfaga de dolor, revelando tanto el rencor de su pasado como la vulnerabilidad de su presente. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Las palabras de Alejandro resonaban en su mente, como un eco cruel que avivaba sus peores temores. Enfrentó su reflejo en una vitrina, luchando por ver a la mujer poderosa que deseaba ser. La mirada de compasión de algunas personas en el consultorio se entrelazaba con la burla de sus colegas, creando un caos emocional. Cada día, el dilema se volvía más acuciante. ¿Debería revelarle a Alejandro que el hijo que espera es suyo o mantenerlo alejado de la vida que ha construido sola? Mientras la fecha de su parto se acercaba, un momento de claridad surgió entre sus dudas. No podía dejar que los prejuicios del pasado la definieran. La vida que estaba por venir tenía que ser diferente. Sin embargo, el regreso de Alejandro complicaba aún más la situación. Cada encuentro con él se convertía en una batalla interna entre lo que quería y el temor a ser rechazada nuevamente. Y así, la oscuridad de sus dudas se intensificaba, atrapándola en una encrucijada entre su antiguo amor y su nueva fortaleza. Valentina se encontraba al borde de un abismo emocional, sintiendo que las decisiones que tomaría pronto no solo afectarían su vida, sino también la de su hijo por nacer. La presión aumentaba y la revelación de un antiguo secreto familiar podía cambiar el rumbo de su historia. Pero, ¿estaría lista para enfrentar el hombre que una vez le hizo sentir menos? Enfrentando los demonios de su pasado, Valentina se preparaba para un camino que, tal vez, la liberaría de todas las cadenas de burlas y desdén. La lucha por su dignidad apenas comenzaba. Valentina
Se despertó aquella mañana sintiendo la pesada losa de la ansiedad sobre su pecho. A medida que el día avanzaba, la idea de convertirse en madre la llenaba de una mezcla de expectativas y miedos. Se miró en el espejo y tomó una profunda respiración. Esa imagen reflejada no solo mostraba su figura, sino también una historia de resiliencia que comenzaba a construirse. Decidió que era el momento de retomar el control de su vida. Buscó en su interior el mantra que siempre le había inspirado. No son las palabras de los demás las que te definen, sino las decisiones que tomas. Era hora de encontrar su voz y hacer que resonara por encima de las risas burlonas. Con determinación, se inscribió en un curso de desarrollo personal que prometía ayudar a las mujeres a encontrar su poder interior. Sentía que cada clase era un paso hacia la transformación que anhelaba. Cuando llegó el primer día, la sala estaba llena de mujeres con historias propias, luchando por su crecimiento. Valentina se sintió entrelazada en un tejido de sororidad e introspección. A medida que el taller avanzaba, los ejercicios la obligaban a lidiar con sus miedos más profundos. El ejercicio del espejo fue el más pesado. Tuvo que enfrentarse de nuevo a la imagen que había intentado evitar por tanto tiempo. A través de lágrimas, empezó a decir en voz alta lo que valoraba de sí misma. La dualidad de su dolor y fuerza creció, llevándola a nuevas realizaciones sobre su valor personal. La facilitadora del curso, Marta, fue clave en el proceso. Sus palabras estaban cargadas de sabiduría. Se cernían sobre Valentina como un faro en la oscuridad. Para ser la madre que deseas ser, primero debes amarte a ti misma, le dijo una tarde, con una mirada que parecía atravesar su alma. Esas palabras se quedaron grabadas en su mente, alimentando la necesidad de priorizar su bienestar emocional. Al finalizar cada sesión, Valentina regresaba a casa con una carga más liviana. Sus inseguridades estaban comenzando a desvanecerse, y la imagen del futuro que había temido adquirir claridad. No solo quería ser una buena madre, aspiraba a ser la mejor versión de ella misma, pero en el fondo, la sombra de Alejandro seguía acechando. La confrontación inevitable con él se convirtió en el desafío que tenía que enfrentar. Rondaban por su mente escenarios sobre cómo podría reaccionar al revelarle que era el padre de su hijo. ¿Sería el hombre que ella recordaba? ¿O una versión distorsionada de sus inseguridades pasadas? Por cada pensamiento positivo que cultivaba, la duda lo contrarrestaba. ¿Cómo podría mantenerse firme ante alguien que había contribuido tanto a su inseguridad? Más aún, ¿cómo asegurarse de que su hijo naciera en una atmósfera de amor y respeto, no de miedo y desprecio? Con cada día que pasaba, la fecha de su parto se acercaba, y con ella, la decisión crítica de acercarse a Alejandro. ¿Estaría dispuesta a dejar atrás sus miedos antiguos y buscar la redención en su historia compartida? Si bien la confrontación era inevitable, Valentina comenzaba a sentir un cambio en su energía, como si cada clase la acercara más al momento de tomar control total sobre su narrativa. Valentina sabía que para enfrentar a Alejandro, debía revisar su historia pasada, dejando de lado la vulnerabilidad de la que tanto había huido. Todo giraba en torno a una pregunta. ¿Sería capaz de aprovechar la fortaleza que había encontrado en su viaje hacia el autodescubrimiento y dar un salto hacia lo desconocido? El eco de sus pensamientos resonaba. La valentía para actuar estaba al alcance, pero tenía que dar el siguiente paso. La decisión que tomaría podría cambiar no solo su futuro, sino también el de su hijo. Mientras el tiempo avanzaba, una pulsante necesidad de enfrentar la verdad y luchar por un nuevo comienzo se encendía en su interior, impulsándola hacia una nueva realidad. Pero ¿qué pasaría cuando finalmente se encontrara cara a cara con el hombre que había sido su fortaleza y su debilidad? La respuesta estaba a punto de revelarse. Valentina se notaba cada vez más fuerte.
Las clases la habían transformado de maneras que no podía haber anticipado. La ansiedad que antes la dominaba, ahora palpitaba en su interior como un recuerdo lejano. Se dio cuenta de que cada ejercicio realizado y cada palabra compartida con sus compañeras habían forjado en ella una nueva identidad, más auténtica y decidida. Él hizo su último ejercicio de visualización en el curso, donde debía imaginar no solo quién quería ser, sino también cómo se iba a enfrentar a su realidad. La imagen de Alejandro surgió vívida, su rostro, su risa, pero también la sombra de los momentos difíciles que habían compartido. En esa visualización, Valentina llevó consigo todo lo que había aprendido, la fuerza de la vulnerabilidad, la certeza de su valor y la necesidad de establecer límites. Estaba lista para hacerse cargo de su historia, no solo por ella, sino por el hijo que llevaba en su vientre. Dentro de su mente comenzaba a crear un escenario. Se imaginaba en un café al aire libre, soleado, esperando a Alejandro. La brisa suave acariciaba su rostro, llevándose consigo los recuerdos de inseguridad. Pronto, esa imagen se tornó en una imagen tangible. Solo ella, en su centro de poder, dispuesta a exponer la verdad que había estado oculta durante tanto tiempo. Aquel encuentro no sería una confrontación oscura, sino una oportunidad para reclamar su propia narrativa. Los días se convirtieron en horas, y la fecha de su encuentro se acercaba. Valentina se concentró en empoderarse aún más. Comenzó a escribir cartas dirigidas a Alejandro, expresando sus sentimientos, sus dudas y su crecimiento. A través de la escritura pudo articular lo que no había podido verbalizar antes: el dolor de su separación, la alegría por su futuro y la esperanza de poder construir una coparentalidad respetuosa. Cada carta la hacía sentir más ligera, como si los nuevos fundamentos de su vida la llevaban a otra dimensión donde ella decidiría su propia voz. Sin embargo, el eco de las inseguridades todavía atisbaba en los rincones de su mente. ¿Acaso podría Alejandro ver cómo había cambiado? ¿Estaría dispuesto a ser parte de esta nueva vida sin repetir errores pasados? Valentina se cuestionaba cómo se presentaría ante él, no solo con su historia, sino también con las decisiones que había tomado en el camino. La idea de que Alejandro la viera como una mujer fuerte y empoderada, pero también como una madre que anhelaba explorar un futuro en conjunto, la llenaba de adrenalina y miedo a la vez. A medida que el día de su encuentro se acercaba, la incertidumbre se entrelazaba con una creciente determinación. Comprendía que lo que estaba en juego no solo era la reconciliación con Alejandro, sino también la creación de un ambiente amoroso y constructivo para su hijo. Su deseo más profundo consistía en trascender el dolor del pasado, demostrar a Alejandro que habían evolucionado como personas y que ambos podían ser parte de la vida de su hijo, sin repetirse las heridas del ayer. La noche antes de su encuentro, Valentina se quedó mirando el reflejo en el espejo. Con una respiración profunda, reafirmó en su corazón: «No soy lo que me hicieron, soy lo que decido ser». Esa afirmación resonó como un mantra que le dio fuerza en el silencio de su habitación. Mientras comenzaba a concebir el escenario en que se presentarían el uno al otro, una inquietante preocupación la asaltó. ¿Sería capaz de transmitirle a Alejandro todo lo que había sentido sin sucumbir a la tormenta emocional que a veces la abrumaba? La pregunta quedó flotando en el aire, anticipando el momento que cambiaría el rumbo de sus vidas. Valentina sabía que el día siguiente marcaría un antes y un después. Estaba dispuesta a correr el riesgo, a enfrentar el dolor y el miedo, pero no podía evitar preguntarse si realmente era suficiente esa preparación interna. A medida que el sol se ocultaba, la vida que podía haber imaginado parecía más cercana que nunca, pero al mismo tiempo
cargada de incertidumbre. ¿Podría realmente ser la mujer que había llegado a ser y encontrar en Alejandro un aliado en lugar de un adversario? El horizonte se dignificaba con la promesa de un nuevo amanecer, pero la pregunta latente en su corazón aún persistía. ¿Sería esta la oportunidad que cambiaría todo o una puerta que se cerraría nuevamente? La noche avanzaba y con ella el peso de una revelación inminente que podría definir su futuro. Los primeros rayos de sol se filtraron por la ventana, despertando a Valentina con una sensación agridulce. Ese día no sería uno cualquiera. Habría mucho en juego. Se levantó, decidió vestirse con una combinación de colores que la hiciera sentir fuerte. No demasiado ostentosa, pero lo suficientemente elegante como para subrayar su transformación. Cada prenda era un recordatorio de sus metas, un símbolo de la mujer en que se estaba convirtiendo. Un repaso por sus cartas antes de salir ayudó a calmar la inquietud que la atormentaba. Se encontró a sí misma revisando las hojas una y otra vez, ajustando palabras por su carga emocional. La claridad es poder, se recordó, mientras se repetía los puntos esenciales que deseaba comunicarle a Alejandro, sus sentimientos, su crecimiento, la visión de coparentalidad que anhelaba edificar. Estos momentos de preparación eran cruciales, y su mente rápidamente se llenó de dudas sobre si realmente sería capaz de sostener la conversación que tanto había planeado. Cuando llegó al café, el bullicio de las conversaciones ajenas la aturdió, pero eso no impidió que sentara la mirada en la mesa preparada para Alejandro. Se preguntó si él la vería clara y nítida, o si tal vez la confundiría con la chica que había conocido. Sin embargo, enfatizó en su interior que no importaba cómo la percibiera, todo giraba en torno a cómo ella se presentaría. Siguió respirando profundamente, recordando la visualización que había practicado. Soy fuerte, tengo valor. Las palabras reverberaban en su cabeza mientras ajustaba su postura, irradiando confianza. La llegada de Alejandro fue un catalizador de emociones dentro de ella. En su rostro aún percibía ecos de su pasado compartido, pero hubo un rayo de luz que la sorprendió. La curiosidad con la que él la miró. Sin embargo, Valentina sencillamente no podía permitir que esos antiguos esquemas la absorbieran. En su puerta mental había puesto un letrero que decía «Prohibido entrar», evitando así el camino que tantas veces había seguido. Al intercambiar saludos y momentos de incomodidad, Valentina se dio cuenta de que la charla inicialmente fluía entre un espacio de tensión y risa nerviosa. Cuando llegó el momento, se armó de valor y expuso su verdad. Cómo había estado luchando con sus inseguridades, cómo se había encontrado a sí misma en este viaje inesperado. Era la oportunidad para mostrarse tal como era, no solo para él, sino también para ella misma. Durante la conversación, la vulnerabilidad se transformó en un puente que la llevó a profundizar más. A medida que compartía sus pensamientos y emociones, Alejandro comenzó a escuchar, y en su mirada comenzaron a surgir matices que Valentina no había anticipado. Interés y quizás un destello de arrepentimiento. Sin embargo, también había algo más oscuro. Una resistencia que ella percibió como un obstáculo que tendrían que enfrentar juntos. La intensidad del diálogo alcanzó su clímax cuando se discutió el papel que jugarían en la vida de su hijo. Valentina presentó su visión de una coparentalidad sin ataduras emocionales tóxicas, un nuevo comienzo donde ambos podrían crecer, no solo como padres, sino como personas. Alejandro la sorprendió con la sinceridad de su respuesta. Su reacción evocó un destello de esperanza en Valentina. Pero aún así, había una sombra que se interponía, una parte de él que parecía resistirse al cambio. «Valentina, yo...» comenzó, pero ella lo interrumpió.
La vulnerabilidad del momento le impedía ceder a los viejos patrones. «Es ahora o nunca, Alejandro. No quiero repetir el pasado». Sus palabras resonaron en la habitación, llenando el espacio de una energía decisiva. La pregunta flotaba en el aire a medida que sus miradas se encontraban. ¿Podría Alejandro dejar atrás las sombras del pasado y aceptar a la nueva Valentina y encontrar un camino hacia una coexistencia armoniosa? Mientras la adrenalina corría por sus venas, sintió que cada latido de su corazón resonaba con una mezcla de esperanza y temor. La conversación no podía detenerse aquí. De algún modo, necesitaba que Alejandro asumiera un compromiso. Las palabras finales de Valentina se pronunciaron con un aire de desafío, pero ¿había sembrado la semilla del cambio en él? Mientras cerraba la conversación, una nueva incertidumbre se instaló en ella. El futuro se tambaleaba entre posibilidades y temores latentes. Así, a medida que salió del café, sintió que había dado un paso hacia lo desconocido. Sabía que lidiar con las emociones que habían aflorado allí era solamente el principio de un largo camino. Había la posibilidad de que todo se desmoronara, o de que, por fin, encontrara el apoyo que tanto anhelaba para construir una vida más plena. La pregunta latente ahora persistía no solo en ella, sino en el aire. ¿Era Alejandro un verdadero aliado en este nuevo capítulo, o aún habría más obstáculos que superar? Con cada paso, la tensión aumentaba, una antorcha de determinación iluminando su camino hacia un futuro incierto. Valentina caminó por las estrechas calles, cada paso sonando como un eco de su propia determinación. Pensar en la conversación con Alejandro despertaba en ella una mezcla de fuerza y vulnerabilidad. La luz del sol abrazaba su rostro, pero la sombra de los recuerdos antiguos la seguía de cerca, recordándole que cada decisión llevaba consigo el peso de sus elecciones pasadas. La necesidad de interiorizar lo sucedido en el café la llevó directamente al parque cercano. Allí, el ruido del tráfico se desvaneció, y el canto de las aves la envolvió en un ambiente propicio para la reflexión. Se sentó en un banco, inhalando profundamente, mientras se permitía enfrentar la incertidumbre que emergía. Sus pensamientos giraban en torno a su crecimiento personal, ese viaje lleno de altibajos que no había elegido, pero que ahora parecía ser su mayor aliado. ¿Realmente puedo construir algo sólido a partir de aquí?, se preguntó. Valentina sabía que la conversación que había sostenido con Alejandro era solo el primer paso, pero el futuro seguía nublado. Las inseguridades eran artistas escurridizos, siempre listos para hacer su aparición en el escenario de su mente. En esos momentos de calma, Valentina comprendía que debía detenerse a observar esas voces internas que cuestionaban su capacidad. Se dio cuenta de que el camino hacia la coparentalidad que deseaba no sería sencillo. Necesitaba establecer límites claros, no solo con Alejandro, sino también con su propia autoconcepción. Se había esforzado tanto por definirse a sí misma, y ahora la imagen de una mujer empoderada surgía en su mente. Se visualizó como una madre capaz de educar a su hijo en un entorno saludable, lejos de las trampas emocionales que había conocido. La meta de criar a su hijo en un ambiente de amor y respeto se convirtió en su mantra, una declaración de intenciones que la motivaba. A medida que la tarde avanzaba y el sol comenzaba su descenso, Valentina decidió que era momento de actuar. Había algo de ella que se manifestaba a través de sus cartas y conversaciones, pero hacer esa realidad tangible dependía de su persistencia. Sin pensarlo más, sacó su teléfono y comenzó a escribir un mensaje a Alejandro. Había tenido la certeza de que una conversación no era suficiente. Necesitaba expresar sus deseos en un formato que permanecería en la memoria de ambos. Quiero que sepas que estoy dispuesta a trabajar en esto. En serio, seré honesta,
Estoy lista para enfrentar lo que venga, escribió, sintiendo que cada palabra se cargaba de significado. Al apretar enviar, sintió un alivio momentáneo, como si hubiera liberado parte del peso que llevaba consigo. Sin embargo, en el fondo, una chispa de incertidumbre se encendió. Alejandro tenía el poder de responder de varias maneras, y su reacción podría dar forma a la nueva narrativa que Valentina tanto anhelaba. Decidió no apresurarse en su respuesta. Más bien, era su propio tiempo para amarse, para recordar que su valor no dependía de su relación con él, sino totalmente de su percepción y su crecimiento interior. Mientras el cielo se oscurecía, su mente comenzaba a divagar hacia lo inesperado. La vida, que antes parecía un rompecabezas lleno de piezas perdidas, comenzaba a hacerse más comprensible, pero aún cargaba los ecos de inquietudes. ¿Sería Alejandro parte de su historia de éxito o un obstáculo más en su camino hacia la realización emocional? Con el corazón acelerado, Valentina se dirigió hacia su hogar. Allí esperaba el mañana, lleno de promesas y desafíos. Entonces, un nuevo mensaje llegó. La pantalla de su teléfono brilló con un aviso. Era de Alejandro, y temblorosa de emoción, se dispuso a leer aquello que podría cambiar el rumbo de su vida. Las palabras se desplegarían ante ella, y en ese instante, Valentina supo que no solo estaba en juego su relación con Alejandro, sino también la oportunidad de validar su propia fortaleza en un mundo que, por fin, parecía ceder al deseo de su transformación. ¿Respondería con compromiso o la incertidumbre la llevaría a un desvío inesperado? Con la mente repleta de preguntas, se preparó para lo que vendría. Valentina respiró hondo mientras absorbía la luz suave que se filtraba desde la ventana. El brillo de su teléfono interrumpió la serenidad de la mañana. Con manos temblorosas, deslizó el dedo para leer el mensaje de Alejandro. Sus palabras, secas y concisas, parecían dejar poco espacio para la esperanza. Entiendo que quieras algo diferente, pero no estoy listo para este cambio. Necesito tiempo. El eco de su respuesta resonó dentro de ella como una campana lejana, recordándole que no pudo controlar la percepción ajena. La frustración se mezcló con la determinación. Era el momento de confrontar sus emociones. Valentina supo que la verdadera batalla no era solo con Alejandro, era con la imagen de sí misma que había cultivado a lo largo de los años. Al cerrarle la puerta de la posibilidad, Alejandro había tocado un nervio sensible. Se preguntó si había perdido una oportunidad o si había, en realidad, abierto las puertas a una nueva faceta de su vida. Sus pensamientos se agolpaban como un océano en tormenta, cada ola más fuerte que la anterior. En lugar de dejarse consumir por la decepción, Valentina decidió que debía volcar su energía en su bienestar físico y emocional. Regalándose una nueva rutina, hizo un pacto con ella misma. Se inscribiría a un curso de yoga y buscaría un nutricionista que la guiara a sentirse enérgica y saludable. Con cada decisión que tomaba, su imagen de mujer empoderada se transformaba en sustancia. La primera clase de yoga fue un desafío, tanto físico como mental. Sentada en la esterilla, las posturas florecían como una metáfora de equilibrio y flexibilidad. En esa sala iluminada, rodeada de personas que compartían sus propios caminos, Valentina comenzó a comprender que la transformación personal no era un camino lineal. Las sesiones de meditación la llevaron a un lugar de introspección. Reflexionando sobre su infancia, recordó cómo había anhelado la aprobación de los demás. En cada recuerdo, se preguntó si su deseo de ser aceptada había enmascarado su verdadera voz. Era hora de desnudarse de esas capas de duda y de buscar lo que realmente deseaba para su vida. Así, cada semana se convertía en un ritual de reconexión con ella misma. La práctica de yoga la llevó a encontrar su centro, y la alimentación cuidado de su cuerpo se convirtió en un acto de amor propio.
Pactó tener conversaciones honestas con amigos cercanos que la apoyaran en su crecimiento. Aprendió a valerse de su voz, que anteriormente había temido utilizar. Con cada desafío superado, su fortaleza se incrementaba y algo comenzó a cambiar dentro de Valentina. Su enfoque ya no era solo Alejandro, sino la mujer que estaba formando. Cada paso hacia su bienestar personal se sentía como una victoria. Las inseguridades que antes dominaban su mente poco a poco cedían terreno a la confianza. Sintió por primera vez que se estaba convirtiendo en una madre por derecho, capaz de ofrecer un entorno sano para su futuro hijo. El tiempo pasó y, una mañana, mientras se preparaba para otra clase de yoga, el teléfono vibró de nuevo. Era un mensaje de Alejandro, decidido y directo. «Valentina, hablemos. Quiero intentarlo de nuevo». En ese momento, el corazón de Valentina se detuvo. Era su sinceridad genuina, o más bien una táctica desesperada. La realidad de su transformación era que Valentina no necesitaba su aprobación para sentirse completa. Había crecido y madurado, y eso era innegable. Con una sonrisa en sus labios, comenzó a redactar una respuesta, un flujo de palabras que reflejaba el viaje que había realizado. Sin embargo, una parte de ella sentía una chispa de inquietud. ¿Aceptaría comenzar de nuevo con Alejandro? ¿Sería un retroceso que cuestionaría todo su trabajo interno? La decisión que tomaría definiría su futuro y quizás también el de su hijo. Mientras enviaba el mensaje, el teléfono en su mano vibró otra vez. La respuesta de Alejandro llegó enseguida. Valentina sintió que, en ese instante, no solo esperaba su respuesta, sino que el mundo a su alrededor comenzaba a girar nuevamente en torno a sus anhelos. Un nuevo capítulo se estaba abriendo. Valentina se sentó en el borde de su cama, el corazón latiéndole desbocado. La tensión del momento se anudaba en su pecho, una mezcla de ansiedad y expectativa. Había tomado la decisión de no permitir que Alejandro gobernara su vida, pero el mensaje que había enviado, cargado de sinceridad, también la hacía vibrar con la posibilidad de un reencuentro. Se preguntó si la madurez que había alcanzado podría sobrevivir a esa conversación, si sería capaz de confrontar no solo a Alejandro, sino a sus propios deseos y miedos. Consciente de que el tiempo corría, Valentina decidió enfocar su energía en la clase de yoga que tenía programada. La decisión tenía un trasfondo crucial. Necesitaba ser capaz de afrontar el futuro con claridad, independientemente de lo que Alejandro decidiera. Así, se dirigió al estudio, dejando que cada paso se convirtiera en un mantra de empoderamiento. Durante la clase, se esforzó por no permitir que sus pensamientos vagaran hacia el pasado. La respiración controlada y las posturas desafiantes la llevaron a un estado de concentración profundo. El sentirse parte de ese grupo la animaba. En un momento de quietud, tras un saludo al sol, permitió que la serenidad la invadiera. Ese espacio era suyo, una burbuja que podía reconfigurar su realidad. Al terminar, se sentía más centrada. Fue en ese instante de calma que una idea surgió con fuerza. No podía posponer su vida en espera de una respuesta. Había descubierto una pasión por el yoga y la nutrición, y si Alejandro quería hablar, debería reconocer que su elección iba más allá de lo romántico. Era un replanteamiento completo de quién era ella. Al llegar a casa, abrió el ordenador y comenzó a trabajar en un blog donde compartiría su transformación. La idea de plasmar su experiencia la llenó de entusiasmo. Escribir sería un acto de sanación, una forma de comunicar sus luchas y triunfos, notando que podría conectar con otras personas que habían atravesado situaciones similares. Con cada palabra, Valentina comenzó a sentirse liberada.
A medida que subía los primeros posts, pronto se dio cuenta de que estaba dando voz no solo a su historia, sino a su identidad como mujer, futura madre y profesional. Con cada publicación, las dudas que antes la atormentaban comenzaron a disolverse. Reflejar su viaje en un espacio público le obligaba a ser honesta, incluso consigo misma. Aún con el eco de su mensaje a Alejandro resonando en su mente, su enfoque se volvió cada vez más claro. Esa nueva faceta de su vida no solo implicaba una transformación física, sino también una evolución personal y profesional. El blog, que fue una simple idea, pronto se convertiría en un espacio de autenticidad donde ella podía ser completamente Valentina. Sin embargo, mientras su confianza crecía, también lo hacía la presión de las decisiones que la esperaban. Una noche, tras recibir el primer comentario en su blog, un susurro de inseguridad surgió. ¿Qué pasará cuando Alejandro lea esto? La duda atravesó su mente como una sombra. ¿Había arriesgado demasiado compartiendo su historia? Así, mientras Valentina continuaba cultivando su nueva vida, comprendió que cada paso hacia su empoderamiento exponía sus sentimientos más vulnerables. ¿Era el pasado de Alejandro un obstáculo del que debería protegerse o una oportunidad para establecer un nuevo tipo de relación en la que ella no pidiera disculpas por ser quien era? El celular volvió a vibrar en su mesa. La notificación era de Alejandro. Un profundo suspiro escapó de sus labios, sintiendo el peso de su decisión. Había llegado el momento de confrontar no solo a él, sino también a la Valentina, que había luchado tanto por levantarse. Sin saber qué depararía el mensaje, presionó ver, preparándose para el impacto de sus palabras. La pantalla brilló intensamente en su rostro. La respuesta era inminente y en ella podría encontrar no solo la verdad sobre Alejandro, sino también más sobre la Valentina, que estaba dispuesta a ser. Valentina contuvo el aliento mientras escaneaba el mensaje en la pantalla. El texto era corto, pero el peso de cada palabra la abrumaba. «Hola, Valentina, he recibido tu mensaje. ¿Podemos hablar?» Con cada letra sentía una mezcla de ansiedad y determinación crecer en su interior. Aquel encuentro no sería una repetición del pasado. Las reglas habían cambiado y ella estaba decidida a no permitir que la inseguridad o el miedo definieran la conversación. Desvió la mirada hacia su blog, visible en la pantalla junto al mensaje. Se dio cuenta de que ese espacio se había convertido en su refugio. A medida que sus publicaciones resonaban en otros, reafirmaba su valor y autenticidad. Pero la inminente respuesta de Alejandro representaba un dilema. ¿Continuaría su camino de autodescubrimiento o se dejaría arrastrar por viejos patrones? Una inquietud surgió de nuevo. ¿Sería capaz de gestionar la situación con madurez? Se sentó erguida en la silla, consciente de que cada decisión a partir de ese momento debía basarse en su nuevo yo. Las palabras que había compartido en su blog a menudo habían servido de espejo. Cada experiencia, cada lucha, ahora resonaba en su corazón con una claridad que la transformaba. Durante los días siguientes, se aisló ligeramente de los ruidos del mundo exterior mientras preparaba su siguiente publicación. Esta vez se centraría en la valentía de enfrentarse a uno mismo, desnudando las capas de inseguridad y miedo que tantas veces había llevado. Mientras escribía, se preguntaba si cualquier otra mujer hubiera estado en su lugar, si le hubiera aconsejado ceder al impulso de buscar aprobación externa. Luchaba con la idea de que sus emociones eran un privilegio, no una debilidad. Frente al teclado, su conciencia la guiaba. Esta era su vida, su narrativa. Decidió agregar una frase inspiradora al final de su post, un recordatorio de que la valentía no siempre implica ausencia de miedo, sino la disposición a avanzar a pesar de él. El día de la reunión con Alejandro llegó, marcado en su calendario como un hito en su viaje personal.
Al mirarse en el espejo, no vio solo a la mujer que había sido, sino a la Valentina que estaba surgiendo, fuerte y decidida. La vestimenta que eligió no era una declaración de vanidad, sino una manifestación de su nueva filosofía, el amor propio como base de cualquier relación. Mientras caminaba hacia el café donde se encontrarían, sus pensamientos marcaban un ritmo constante. Cada paso era una afirmación de su autonomía. Al llegar, lo vio a él, se sentó y sus corazones parecían chocar en el aire cargado de expectativas. Alejandro, con su aire seguro, parecía todavía dispuesto a jugar las cartas antiguas, pero Valentina sabía que ya no estaba dispuesta a ser una simple observadora de su propia vida. La conversación fluyó, las palabras se entrelazaron entre el pasado y el presente. Había tensión, pero también un destello de posibilidad. Al final, en el tumulto de frases no dichas, Alejandro se inclinó hacia ella, visiblemente intrigado. «He notado algo diferente en ti», dijo, sus ojos fijándose en ella con una intensidad renovada. Fue entonces cuando Valentina sintió que era el momento crucial para reafirmar su postura. Podía ver en su mirada tanto el viejo interés como una nueva curiosidad. Se dio cuenta de que, en ese instante, lo que elegía responder definiría no solo su relación con él, sino también el futuro que deseaba construir para sí misma. En su interior, una nueva decisión brotó de su convicción: abrir su corazón sin dejar de lado su esencia. Quizás ahí, entre la incomodidad y la honestidad, podría encontrar no solo la verdad sobre Alejandro, sino también la certeza de quién realmente era. Avanzó, listas sus palabras. La conversación estaba en sus manos, y el velo que solía cubrir su voz había sido retirado de manera irrevocable. La siguiente respuesta de su interior sería clave para el desenlace que se acercaba. Sin embargo, el eco de sus pensamientos la llevó a un instante crucial. ¿Realmente estaba dispuesta a dejar atrás las sombras del pasado, o había algo más que descubrir en la vulnerabilidad del momento? Mientras Alejandro la miraba, Valentina comprendió que su viaje de autodescubrimiento encabezaba un nuevo capítulo, uno que apenas comenzaba a revelarse. La tensión en el ambiente eran las puertas entreabiertas a posibilidades no exploradas. ¿Cómo navegaría Valentina en esta nueva narrativa que ella misma había creado? Valentina respiró hondo, sintiendo una oleada de emociones mezcladas mientras la mirada de Alejandro la penetraba. La intensidad de su presencia era casi palpable, y por un momento ella dudó. Sin embargo, esa duda se desvaneció tan pronto como se recordó a sí misma que había elegido este camino. Era el momento de confrontar sus sentimientos y demostrar que ya no era la misma de antes. «Gracias por tomarte el tiempo para hablar conmigo», comenzó, su voz firme. Sentía que cada una de sus palabras llevaba un peso adicional, el resultado de sus semanas de autoexploración y escritura. «He estado reflexionando sobre nosotros, sobre lo que significamos el uno para el otro». La expresión de Alejandro se tornó seria, y Valentina lo vio parpadear, como si cada frase que ella pronunciaba le repercutiera. La conversación era un campo minado, y sabía que tenía que ser cuidadosa. Pero también se daba cuenta de que no podía permitirse ser la mujer temerosa que solía ser, siempre preocupada por las reacciones ajenas. «Sé que en el pasado hemos enfrentado barreras que parecían insuperables», continuó, centrando su mirada en él. «Pero también he aprendido que la vulnerabilidad trae consigo una fortaleza inesperada. No pretendo ser la persona que estuve antes. He crecido». Alejandro se inclinó hacia adelante, como si captara cada palabra. Esa dinámica de poder había cambiado. Ahora era Valentina quien decidía la dirección del diálogo. Sin embargo, la ansiedad burbujeaba bajo su piel.
Sería capaz de sostener su posición sin temer que él la hiciera dudar de su valía. «Me alegra escuchar eso», respondió Alejandro, el tono de su voz revelando una mezcla de asombro y respeto. La Valentina que recuerdo se sentía atrapada en sus propios miedos. Las palabras de él resonaron en su mente, una reafirmación de su crecimiento, pero también un recordatorio de las cadenas que había roto. «Y sé que tú también has cambiado», dijo, decidiendo ser audaz. «El hecho de que quieras reconectar muestra que ambos estamos dispuestos a enfrentar el pasado, pero no puedo hacerlo bajo las mismas premisas de antes. Debía ser clara. La antigua Valentina había sucumbido a los deseos de Alejandro sin cuestionar sus propias necesidades. Sus palabras parecieron calar en Alejandro. Su expresión era la de un hombre que enfrentaba un nuevo desafío, y Valentina se sintió empoderada al ver su reacción. «¿Y qué es lo que realmente deseas?», preguntó él, no como un desafío, sino como un invitado a la conversación. «Deseo autenticidad. Quiero construir una relación basada en la transparencia y el respeto mutuo», afirmó ella, lanzando una mirada desafiante que delataba su determinación. «No más juegos, no más ilusiones». La necesidad de claridad anteponía sus deseos, una de sus mayores lecciones aprendidas durante este proceso de autodescubrimiento. Sin embargo, a medida que la conversación avanzaba y se sentía más en control, una sensación de inseguridad emergía. Alejandro había sido una de las personas más influyentes en su vida, y la sombra del pasado aún acechaba, sujeta entre la esperanza y el escepticismo. ¿Podría él adaptarse a las expectativas que ella ha declaradas? Mientras profundizaban en sus respectivas percepciones del futuro, Valentina se dio cuenta de que el verdadero desafío no era únicamente ante Alejandro, sino dentro de sí misma. Cada palabra que elegía era un hilo que tejía su nueva identidad, y el temor de romper esos nuevos cimientos era palpable. Cuando finalmente guardaron silencio, el ambiente estaba cargado de posibilidades. Valentina sabía que había cruzado un umbral, pero aún quedaban muchas decisiones que tomar. Había algo en el aire, un eco de un futuro incierto que la llamaba. «¿Y si todo esto fuera una ilusión hermosa?», se preguntó, tratando de pedirle a su corazón que mantuviera la fe en lo que estaba construyendo. La pregunta seguía flotando cuando Alejandro rompió el silencio. ¿Qué pasaría si lo que vivimos no es más que una base para algo mucho más grande? El pulso de Valentina se aceleró. Este nuevo intercambio giraba en torno a lo desconocido. La posibilidad de expansión era atrayente y al mismo tiempo aterradora. La anterior Valentina podría haberse dejado llevar por la emoción, pero la nueva Valentina sabía que debía navegar cuidadosamente. A medida que la conversación avanzaba hacia su clímax, Valentina tomó una decisión. No podía permitir que la historia se repitiera. Tenía que formarse a sí misma y confrontar sus propios temores antes de avanzar. Pero mientras consideraba lo que debía hacer, algo oscuro y desconocido surgió entre ellos. ¿Sería capaz de enfrentar lo que Alejandro había traído de su pasado sin desvanecerse en la inseguridad? La incertidumbre se convirtió en una revelación. Un nuevo desafío la esperaba. Podría enfrentar no solo la relación con Alejandro, sino también los ecos del pasado que habían estado latentes. Estaba a punto de descubrir si realmente había cerrado un capítulo o si solo había comenzado a rasgar la superficie. Valentina se encontró en un momento crucial de su vida. La conversación con Alejandro había despertado en ella no solo viejos sentimientos, sino también la convicción de que estaba lista para dar un paso firme hacia un futuro que había trazado con tanto esfuerzo. Mientras escuchaba a Alejandro exponer sus propios sentimientos y reflexiones, se dio cuenta de que no podía dejar que la historia de su pasado dictara su realidad presente. Había evolucionado,
y esa transformación se reflejaba en su forma de ver el mundo. Entiendo que hay mucho que sanar entre nosotros, pero no puedo volver al mismo ciclo. He trabajado incansablemente en mí misma, y eso incluye nuestra relación. Comenzó, sus palabras fluyendo con una confianza que antes le hubiera parecido inalcanzable. Valentina quería ser clara. No podía permitirse la tentación de regresar a la dinámica destructiva que una vez compartieron. Mientras Alejandro asimilaba sus palabras, Valentina sintió que el peso de sus inseguridades comenzaba a disiparse. Ya no deseaba su aprobación, sino quería construir una relación que se basara en el respeto mutuo y la honestidad. Era un empoderamiento radical, pero claro. La antigua Valentina, la que se dejaba influenciar por las opiniones ajenas, había sido reemplazada por una mujer que conocía su valor y estaba dispuesta a defenderlo. Si realmente desea ser parte de la vida de nuestro hijo, necesitamos establecer una nueva base sobre la que construir, continuó, el tono de su voz resonando con firmeza. No estoy interesada en volver a lo que éramos, pero estoy abierta a lo que podamos ser, siempre y cuando sea en un marco de apoyo y comprensión. Cada palabra que pronunciaba parecía reforzar su imagen de fortaleza y determinación. La idea de coparentalidad ya no le inspiraba miedo, sino una esperanza renovada. Alejandro, aunque algo sorprendido, asintió lentamente. Había en sus ojos una mezcla de entendimiento y un ligero asombro. Quiero formar parte de la vida de nuestro hijo, de la manera que tú decidas, respondió, su voz contenida, pero con un matiz de honestidad que era difícil de ignorar. En ese pequeño instante de vulnerabilidad, Valentina sintió que realmente había llegado a un nuevo nivel en su relación, uno donde ambos podían abrirse y reconocer sus errores, pero también sus aspiraciones. Sin embargo, no podía estar ciega a la realidad. Pero esto no significa que sea fácil. Habrá días difíciles y momentos de prueba. Estoy dispuesta a enfrentarlo, pero necesito que tú también lo estés. La certeza de su propuesta se sentó en la mesa como un compromiso renovado, y Valentina se sintió capaz de sostener ese espacio por sí misma. Con cada palabra intercambiada, el pasado empezaba a perder su control sobre ella. Valentina sabía que tendría que trabajar también en sus propias emociones, para dejar de lado los resentimientos que podrían surgir en cualquier interacción futura. Pronto, la conversación fluyó hacia un acuerdo sobre cómo enfrentarían la llegada de su hijo, hablando sobre cómo querían criar a su hijo, donde cada uno debería participar activamente, incluso a pesar de las diferencias que aún pudieran existir entre ellos. Cuando finalmente se despidieron, Valentina se sintió ligera, como si el aire a su alrededor también hubiera cambiado. Había enfrentado uno de los desafíos más grandes de su vida, y aunque el futuro seguía siendo incierto, había dejado claro lo que estaba dispuesta a aceptar y lo que no. Sus pasos hacia el autodescubrimiento estaban firmes y claramente trazados. De regreso a casa, su corazón latía con una mezcla de emoción y serenidad. Había tomado el control de su vida, no solo por sí misma, sino por el hijo que llevaba en su vientre. Había demostrado que podía enfrentar el pasado con valentía, transformando cada dolor en poder. A medida que tocaba la puerta de su hogar, sintió un calor reconfortante envolviéndola. Valentina volvió a mirar su blog, sintiendo con intensidad que deseaba compartir su viaje. Con facilidad, comenzó a redactar una entrada que hablara sobre la resolución de conflictos, la importancia de la comunicación y cómo el crecimiento personal puede ser la clave para el desarrollo de relaciones sanas. Estaba ansiosa por ofrecer una visión que pudiera servir de guía a otras personas que, como ella, buscaban construir puentes y no muros.
En las semanas siguientes, Valentina continuó trabajando en su bienestar personal. Se sumergió en tareas que le permitieron fortalecer su confianza. Cada día se dedicaba a la práctica de yoga. Cada respiración sembraba en ella la convicción de que había logrado una transformación significativa. La nutrición y el autocuidado adquirieron un papel predominante en su vida diaria, y su crecimiento profesional se consolidó con el lanzamiento de su blog. El viaje de Valentina era el testimonio de una mujer que había conquistado sus miedos. Ahora, no solo se veía a sí misma como madre, sino como una mujer capaz de definir su legado. Alejandro se había convertido en un personaje en su vida, pero ya no era el protagonista que una vez dejó una marca tan profunda en su autoestima. Valentina supo que había alcanzado la confianza sólida que siempre había deseado. Mirando hacia el futuro, se dio cuenta de que la vulnerabilidad no era un signo de debilidad, sino una expresión de valentía. Había conquistado la inseguridad y al hacerlo forjaba un camino claro hacia la realización personal. Al cerrar un día más de aventuras de crecimiento personal, Valentina se sintió lista para recibir a su hijo en un entorno lleno de amor y respeto. Esa mañana, al despertar frente al espejo, se dibujó una sonrisa. La mujer que una vez había caminado por las calles sintiéndose inferior, ahora se veía de pie con la cabeza en alto y un brillo en los ojos que irradiaba confianza. Se dijo a sí misma que estaba lista para toda la belleza que la vida tenía para ofrecer. Un nuevo capítulo estaba en marcha, y esta vez lo escribiría ella. No esperes ni un segundo más para unirte a Valentina en este viaje de transformación personal. Suscríbete inmediatamente a nuestro canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas encuentren inspiración en estas historias. Comenta tus reacciones y teorías sobre el final, porque queremos saber qué piensas. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión impactante. Este es el momento de mostrar tu apoyo y ser parte de esta comunidad de transformación.